Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Franklin Vázquez, que viene desde los headquarters de Impuestos RD y algo más. Hermano Franklin, bienvenido a tu segmento, maestro. ¿Cómo estás? Gracias, Manuel. Buenas noches a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Rumba 98.5 FM y aquellos que nos siguen por las redes sociales como Impuestos RD y algo más. Como debe de ser. Franklin, tú eres el hombre del mes. Porque se ha hablado tanto de impuestos, la gente quiere saber cómo entender el tema impositivo dominicano y de hecho también hay algunos ribetes internacionales. Por ahí oí que quieren cobrarle $100,000 en el caso de Donald Trump, que quiere cobrar $100,000 a aquellos extranjeros que vayan ahora a trabajar allá. Un impuesto adicional. Sí. El hombre pica y se extiende. Ya lo sabe. Pero vamos a quedarnos en el patio, ¿eh? Tenemos muchas preguntas y a usted, amigo oyente, a usted, amiga oyente, usted puede llamar al, por un lado al 809-682-9850, pero por otro lado también usted puede escribirle directamente a Franklin Vázquez al 809-617-9560. Así es. 809-617-9560. Usted le escribe: Franklin, soy oyente impecable, tengo esta duda. Le hace la pregunta y Franklin de inmediato le va a dar la asesoría sin costo alguno. Para que usted para que tenga ese aliado, tiene que tener ese aliado en impuestos. Y tenemos varias preguntas. Pero antes de entrar en las preguntas, hermano Franklin, ¿alguna novedad, actualización? ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Qué tenemos? Sí, claro. Miren, en el marco del Congreso de Asesores Impositivos que se celebró el fin de semana pasado, sí. El director de Impuestos Internos, el señor Luis Valdés, anunció que a partir del próximo mes de octubre usted podrá pagar sus impuestos por vía tarjeta de crédito. ¿Cómo? Ya no necesitará, Me gustó. Ya no necesitará el efectivo o cheque o transferencia. Para. O sea, por ejemplo, espérate, porque tengo que hacer un ejemplo. Usted puede financiar su impuesto en pocas palabras. En pocas palabras, 45 días. Sí. Pero entonces, sí lo sabe usar, claro está. Sí lo sabe usar. Pero entonces una pregunta. Ay, Dios mío. Una pregunta. Ajá. Por ejemplo, el ITEVIS, ¿ese se va a poder pagar? Todos los impuestos se van a poder liquidar. Aunque el ITEVIS esté a nombre de una empresa y yo tenga una tarjeta personal. de crédito a nombre de tuya personal. No necesariamente la tarjeta tiene que ser de la empresa. O sea que es una facilidad. Pero Luis Valdés, hay que darle un premio a Luis Valdés. Hay que felicitarlo en ese sentido, sí. A pesar de que hago el aclarando para que luego no digan, no, pero dijeron que se podía el pago con tarjeta de crédito. La alianza está hecha con el Banco de Reservas. Okay. Ese es el único detalle, que la alianza está hecha con el Banco de Reservas para que a través de la plataforma digital del Banco de Reservas usted pueda pagar sus impuestos con tarjeta de crédito. Hago la aclarando para solo para los tarjetavientes del Reserva. En este caso se beneficiarán aquellos clientes que tengan tarjeta del Banco de Reserva, pero usted sacar una tarjeta ya aquí hoy en día es pan comido, como dicen por ahí. Es un asunto sin precedente ya. Pero otra cosa que anunció fue la digitalización de los procesos inmobiliarios. Eso sí le di el aplauso en ese sentido porque va a fusionar lo que es registro inmobiliario, lo que es la DGI y lo que es tasación de DGI, que ustedes saben que para hacer un traspaso de un inmueble se lleva ese proceso, primero registro inmobiliario, luego tasación DGI, luego autorización para que el inmueble salga a nombre suyo, se lleva un proceso. Y todo eso se va a poder hacer de manera digital. Eso es a partir de mayo, pero del 2026. O sea, esa fusión yo creo que va a ser un hito en ese sentido. Otro hito que él anunció es el tema de la facturación electrónica. Y en ese sentido, pues yo tengo ¿Tus reservas? No. Tengo, en pocas palabras, una observación al director de Impuestos Internos. En virtud de que hemos estado trabajando con la facturación electrónica, Manuel, sí, y ayudando a los clientes, a los usuarios para este proceso. La DGI anuncia que hay un facturador gratuito. Exacto, yo he oído eso. Hemos hablado de ello en este programa, en semanas anteriores en este programa. Resulta que la facturación electrónica conlleva unos procesos en la DGI que realmente le conllevan un costo al contribuyente. Un costo que parte desde una acta de asamblea porque el que va a administrar la facturación electrónica tiene que estar o ser parte de la empresa, aunque sea designado. Exacto. Indica que usted tiene que hacer un acta de asamblea poniéndolo a él como persona que administrará los comprobantes fiscales. Exacto. Luego usted tiene que hacer una actualización en la DGI para que esa persona pueda solicitar su
acceso a la DGI para ser el que autoriza los comprobantes fiscales. Exacto. Proceso que le lleva un costo al contribuyente porque tiene que pagarle a un contador para que le haga una actualización en DGI. En otras palabras, un RC02. No obstante a eso, usted tiene que comprar una firma digital en Cámara de Comercio o en la otra empresa que no me acuerdo el nombre, que cuesta unos $27, $28 más impuesto. Entonces, si usted suma entre acta de asamblea que tiene que pagarle a un abogado y registrarla en Cámara de Comercio, que son 550 pesos, registrar un documento, si usted le suma a un asesor impositivo para que le haga la actualización en DGI, para que le haga la solicitud, si usted le suma lo que cuesta la firma digital y esa renovación de la firma digital que va a ser anual o cada 2 años, entonces el facturador gratuito no es realmente gratuito como se ha querido vender. Okay. En pocas palabras. Ellos habrán dicho gratuito para ellos porque el hecho de tú actualizar los documentos para poder entrar en ese proceso genera un costo, pero la DGI dirá, bueno, pero no es mi culpa. Tú tienes que hacer eso para tenerlo al día y poder estar, como quien dice, beneficiándote de este facturador, entre comillas, gratuitos. Fuese así, pero la DGI para otros procesos, y te lo dice alguien que vive todos los días en la DGI, simple y llanamente hace un documento firmado por la empresa, como he ido yo en muchas ocasiones. Autorizo al señor Franklin Vázquez a que sea la persona que medie entre ustedes, solicite, retire, deposite, administre. Y no tiene que hacer esta parafernalia en este sentido para que entre al simple facturador gratuito. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, el famoso facturador gratuito para quienes, no, que eso es gratuito. No, no es gratuito, porque usted tiene que hacer todo lo que yo he mencionado anteriormente. Usted tiene que hacer acta de asamblea, usted tiene que registrar esa acta de asamblea, usted tiene que pagar a un abogado, tiene que pagarle a un consultor, tiene que registrar una firma digital y todo eso lleva un costo. ¿Y la firma digital lleva una renovación anual? También las firmas digitales se renuevan anual o cada 2 años. Va a ser como el registro mercantil, en pocas palabras. ¿Y quién lo emite? La firma digital. En la Cámara de Comercio. Y para ello. Sí, pero en ese caso, bueno, tú tienes razón, no es tan gratuito como se dice. Así es como cierto, que 100%. Porque quizás si nos vamos a la ley, bueno, la facturación electrónica usted tiene que tener un software. Exacto. Eso tiene un costo porque hay que pagarle a un proveedor en ese sentido. En este caso ellos te están dando, como quien dice, ese servicio para que no tengas que buscar a un proveedor que genera mayores costos. No es tanto eso, Manuel, sino que la DGI sabe y para ello no es de conocimiento de la ley y que va a pasar así, y eso tú lo vas a ver a partir de mayo 26. No todos los contribuyentes van a entrar a la facturación electrónica. Y te lo dije una vez, inclusive hay una señora que hace muchas publicaciones en contra del gobierno cuando emite tipo de cosas como esa, que saben que no están preparados los pequeños contribuyentes para la facturación electrónica. Yo fui uno de los primeros que dije cuando empezó la facturación electrónica aquí, que dije, eso debe llegar hasta los empresarios grandes y los medianos empresarios. No debe tocar a los micros empresarios, que no tienen para ello. Ahí está. O sea, hay muchas personas, y te lo digo desde ahora, y lo pueden anotar fecha y que lo dije aquí, y lo vuelvo a repetir. No todos los micros empresarios van a entrar a la facturación electrónica o van a poder acceder a la facturación electrónica. ¿Por qué? Por eso, no están preparados. Lo que acabamos de decir ahora mismo, no tienen el personal, no tienen la capacidad económica para ello, no manejan el tema de la facturación electrónica, la disponibilidad de muchos pequeños empresarios emiten más de 150 facturas, pero no es que les genera para emitir eso, porque es uno de los requisitos que piden, que solamente deben ser 150 facturas. Y cuando un microempresario informal ni siquiera está registrado en DGI, ¿cómo tú le pretendes solicitar una facturación electrónica? Cuando ni siquiera está registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, tenemos es un desafío en ese sentido. Todavía los medianos empresarios le dieron prórroga, y eso lo anunciamos aquí, 6 meses después de mayo 25 que pasó. Es decir, que en noviembre hay muchos todavía medianos empresarios que todavía no han podido registrar la facturación electrónica. O sea, para que quede claro en ese sentido. Vámonos con el chat. Claro que sí, tenemos un chat que tenemos muchas preguntas, así que atención, amigos oyentes, porque esta puede ser tu inquietud y aquí ya la tenemos. José Luis Soto nos dice, comprobante electrónico para gastos menores, comprobantes fiscales electrónicos emitidos por las personas físicas o jurídicas para sustentar pagos realizados por su personal, que sean estos efectuados en territorio dominicano o en el extranjero, con ocasión a las actividades relacionadas al trabajo, tales como consumibles, pasajes y transporte público, tarifa de estacionamiento y peajes.
Cuando se refiere a eso de pagos realizados por su personal, ¿incluye cuando la empresa tiene un fondo fijo asignado al colaborador y este es utilizado para gastos de la empresa o se limita a casos en que los pagos son con recursos del personal y la empresa se los reembolsa? Las dos puede usarse. Okay. La empresa puede tenerlo como reembolsarle al personal. Okay. Lo que tiene que tener claro la empresa, o sea, puede tener su fondo para ello, tiene que tener en cuenta que estos gastos no son pasibles para el ITEVIS en la liquidación del mes, porque no tienen comprobante fiscal para poder ser utilizado y el ITEVIS no podrán compensárselo. Okay. No así el impuesto sobre la renta. Bien, pero para el ITEVIS no va a poder utilizarlo. Muy bien. Tengo otra pregunta y es la siguiente. Vanessa Nova, soy administradora de un colegio de educación inicial. Tengo una joven que viene a veces, algunas veces, cuando se necesita para cuidar a los bebés. Para poder reportar ese gasto a la DGI, le haré un comprobante de persona física. ¿Cuánto debo retenerle? ¿Un 2% del ISR? Así es. Como es un servicio técnico, corresponde el 2%. No es un servicio profesional, que sería Exacto. Un 10%. Okay. Es un servicio técnico. Corresponde que el colegio haga el B11, Antiguo Testamento, o el E41, Nuevo Testamento, que va a ser la facturación electrónica. En la emisión, ya porque lo estoy llamando así, porque yo sé que va a desaparecer. Ya. En la emisión del comprobante corresponde a la retención del 2% del monto facturado. Claro, como dije en adelante, porque se trata de un servicio técnico. Si la persona presta servicio independiente, lo más recomendable es que orientar a la persona para que pueda registrarse y emita su factura sin que tenga que hacer esto. Excelente. Mira, José Reyes me dice, le brindé un servicio a una institución del Estado. Me pagaron sin los impuestos. Ay, eso me pasó a mí una vez también. Bueno. Me retuvieron el 10% del impuesto sobre la renta y el 100% del ITEVIS. Así es. Y me generaron una carta dirigida a la DGI donde dice certificación de retención. Y certifican que me retuvieron ese balance. La carta tiene fecha de agosto y supongo que debo registrarlo en ese mes. Mi pregunta es, ¿cómo puedo declarar esos impuestos? Simple. Recuerden que cuando usted hace un trabajo y le hacen una retención, eso es una venta que usted hizo, en pocas palabras. Usted vendió un servicio y le pagaron el servicio con retención. Okay. Entonces, en el 607 usted reporta su venta, pero como hay una retención, hay dos casillas, la 11 y la 12, que dice retención de ITEVIS, retención de impuestos sobre la renta. Okay. Y ahí usted coloca esas casillas y eso viaja en el 607 la información para cuando toque. Recuerden que el ITEVIS ya corresponderá liquidarlo en ese mes. Exacto. Y el impuesto sobre la renta, como él bien dice, que le retuvieron, le corresponderá liquidarlo cuando haga su declaración jurada anual. Anual, exacto. En la casilla 31 del anexo A, crédito para el caso del ITEVIS, la casilla 31, anexo A, crédito por retención realizada por entidades del Estado, debe colocar lo que es la retención del ITEVIS y cuando vaya a hacer su declaración jurada, entonces corresponde en la casilla del IR2, en sus anexos, la retención del impuesto sobre la renta. Ahí está. Xiomara Valenilla nos pregunta, tengo una duda sobre cuáles son los impuestos que se retienen a las entidades en el exterior por concepto de pago de intereses por préstamo. Y también saber si el pago de estas retenciones las asume uno o se les descuenta a las entidades. Mira, cuando se hace pago, en este caso al exterior, corresponde el 10% del monto pagado. O sea, el impuesto sobre la renta es un 10% del monto que se paga en el caso del exterior, con excepción del contribuyente que están acogidos a la ley 5707 sobre energías renovables, a quienes le corresponde retener el 5% en este concepto. Ahora, lo normal es que el monto de la retención se descuente a quien se le realiza el pago. Si fue a ti que te lo realizaron el pago, a ti es que te deben hacer esa retención y ese pago. No obstante, en caso de que no se haga, la empresa debe cubrir ese gasto, lamentablemente. Lamentablemente. Mira, última ya para finalizar la tanda. Si tengo deudas en la DGI, ¿puedo solicitar los NSF de facturación electrónica Franklin Vázquez? Como diría el profesor. Buena pregunta, profesor. Esa pregunta nos la han hecho muchos contribuyentes que saben que tienen alguna situación morosa con la DGI y que ya son o debieron entrar en la facturación electrónica. La ley no contempla deuda. Exacto. La ley no contempla deuda. La ley dice que usted tiene que hacer lo posible y entrar. Si ya sea que va a comprar un software o si ya sea que se va a ir por el facturador gratuito que emite la misma DGI, usted debe de entrar a la facturación electrónica y no debe ser un rechazo por parte de la DGI o agarrarse de que usted tiene una deuda firme por entrada a la ley y de que no puede solicitar el facturador gratuito. Si le pasa eso, denúncielo.
Bueno. Franklin Vázquez, ¿dónde te puede encontrar toda nuestra audiencia para continuar con esta conversación impositiva y cualquier duda que tú puedas arrojar luz en ese sentido? Claro que sí, llámenos al 809-617-9560. Impuestos RD y algo más en todas las redes sociales. Para finalizar, ¿hasta qué día uno puede solicitar para el tema de facturador electrónico siendo micro? 26 de mayo. Ah, ¿el 26 de mayo? Pero del año que viene. Ok, o sea, el pequeñito empresario todavía que no se vuelva Tiene loco. hasta mayo 26. Ok, Mayo, porque no se vuelva loco porque la DGI anunció que va a dar la licencia que cuesta $100 en $100, $28. Ajá. Que cuesta la firma digital. La DGI regaló o va a regalar hasta el día de mañana 30,000 firmas digital. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Son $28. Son $28 según la Cámara de Comercio más el impuesto vendrían. O sea, que eso fue lo único que regaló, $28. Exactamente. Como $35 en total. No, deje eso así. Entonces, no se preocupe por eso, que una firma digital le va a costar $30 promedio, más la gestión que le haga a la persona que le haga el proceso de registrarse como facturador gratuito. Yo llamaría a Franklin Vázquez. 809-617-9560. Bueno, pues hasta aquí, Impuestos en Impecable Radio.